En una antigua fotografía topográfica, los hombres son casi imposibles de distinguir. Permanecen cerca del borde inferior del encuadre, con los sombreros bajos y los abrigos oscuros, reducidos a simples marcas contra un muro de piedra que se alza tras ellos en franjas rectas y estriadas. Sobre ese muro se asienta una amplia cima plana, pálida en la bruma matutina, como si un objeto demasiado grande para la vista hubiera sido cortado limpiamente y dejado en su lugar. Es una forma familiar, una meseta, un cerro, una torre. La explicación oficial dice que la erosión la aisló. El tiempo despojó al terreno más blando y dejó en pie el núcleo duro. Esa respuesta es razonable. También resulta extrañamente insatisfactoria en el momento en que se permite que la imagen hable por sí misma. La historia aceptada se basa en la geología, no en el mito. Las montañas de cima plana suelen describirse como restos de erosión. Una capa resistente protege el material más blando que se encuentra debajo. El agua, el viento, el levantamiento y el colapso eliminan lo más débil y preservan lo más duro. En las regiones volcánicas, algunas torres se interpretan como intrusiones, tapones o cuellos, restos internos de sistemas desgastados hace mucho tiempo. Los informes de investigación las clasifican, los mapas les dan nombre, las muestras de roca confirman su composición mineral y su antigüedad. El lenguaje es técnico, ordenado y a menudo correcto. No hay necesidad de fingir lo contrario. La explicación oficial tiene una estructura sólida, no es una fábula. Pero aún persiste un problema visual. Muchas de estas formaciones no solo parecen antiguas, sino también interrumpidas. Las cimas parecen pulidas, los flancos fibrosos, las bases se extienden hacia afuera, como algo que alguna vez estuvo enraizado o incrustado. Incluso cuando la roca es claramente piedra, no madera, la percepción visual se repite. Una montaña se convierte en un tocón, una meseta en una superficie cortada, una torre en el interior de algo más grande que ya no existe. Esto podría ser un error, pero es un error que se repite con una consistencia sospechosa, a través de fotografías, continentes y generaciones de observadores que no se conocen entre sí ni comparten los mismos archivos. Por lo tanto, la teoría subyacente debe enunciarse con cuidado, no como una afirmación categórica, sino como una posibilidad de investigación. La teoría plantea que algunas de las formaciones terrestres planas más llamativas del mundo se interpretan de forma demasiado restrictiva, y que lo que llamamos montañas podría ser, en algunos casos, los restos enterrados de una biosfera que alguna vez fue tan extensa que ya no se ajusta a las categorías de la historia natural moderna. En su versión más contundente, la teoría afirma que los árboles más altos de la Tierra fueron talados, y que las montañas son la evidencia superviviente, cuya estructura inferior se mineralizó, se enterró, cambió de nombre, y se integró en la geología. Esa es la afirmación. La cuestión no es si suena extraña, sino por qué reaparece cada vez que se comparan las imágenes. Pero no se siente completamente integrado en la historia que contamos sobre la Tierra. Luego está la morfología, la forma recurrente en sí misma. Consideremos las mesetas aisladas del oeste americano, las montañas de Mesa en África, los tepuyes en Sudamérica, las torres volcánicas en Norteamérica, los escarpes de amplias cimas en Australia. La geología no es idéntica, las edades no son idénticas, la historia tectónica no es idéntica. Sin embargo, la silueta se repite con una claridad inquietante. Cima plana o ligeramente abovedada, pared lateral escarpada, textura vertical fracturada, aislamiento del terreno circundante, escombros esparcidos hacia abajo. Un solo caso no explica nada. La repetición cambia las reglas del juego. La teoría sobrevive porque se nutre de una familia de formas, no de un hito famoso. El patrón se repite.
y la repetición es lo que convierte la curiosidad en sospecha. El lenguaje revela algo más. Observemos las palabras utilizadas para clasificar estas formaciones. Mesa, torre, but, cuello, tapón, monumento, remanente, núcleo, capa superior, masa residual. El vocabulario no es neutral. Describe lo que queda tras la remoción. Sugiere interiores expuestos, mundos exteriores perdidos, superficies que sobreviven solo porque el material circundante falló primero. En geología formal, ese lenguaje es práctico. En el imaginario popular, se convierte en combustible interpretativo. Retirar la masa circundante, exponer el cuerpo interior, dejar el centro resistente en pie. Visto de una manera, es erosión estándar. Visto de otra, suena a reducción después de un corte. Lo que cambió fue la explicación. También existe una tensión reveladora en la forma en que se procesa la escala. Todos sabemos cómo luce un tocón, el plano de corte, el agrietamiento radial, el borde similar a la corteza, la base ensanchada donde el tronco se convierte en raíz. Cuando una montaña reproduce accidentalmente esas características, la mente no amplía inmediatamente la geología, sino la biología. Ese es el movimiento prohibido. Una forma del relieve se reinterpreta como anatomía. En ese momento, la teoría adquiere fuerza emocional, no porque se haya demostrado, sino porque la analogía se ha vuelto más fuerte que la categoría asignada al objeto. Entonces, comienza la búsqueda de apoyo. Madera petrificada gigante, yacimientos fósiles inusuales, informes de bosques enterrados bajo lava y sedimentos. Relatos del siglo XIX sobre troncos medidos con un lenguaje imposible. La duda entra a través de la forma, antes de encontrar un archivo. La geología convencional merece una atención plena en este punto, porque en lo que respecta a la cuestión material sigue siendo poderosa. Se pueden datar las capas de roca, se pueden identificar las estructuras minerales. Las diaclasas columnares se pueden explicar mediante patrones de fractura por enfriamiento. Los restos de mesetas se pueden vincular al levantamiento y la erosión regionales. La estratificación de arenisca, los flujos de basalto, la brecha, las unidades de caliza, las texturas metamórficas, los cuerpos intrusivos. Todo esto proporciona evidencia real con consistencia física. Si una meseta fuera literalmente el tocón fosilizado de un árbol enorme, cabría esperar una anatomía de la madera a escala correspondiente. Estructuras de crecimiento, organización celular, firmas fósiles consistentes. Eso no es lo que informan la mayoría de los estudios. Informan que la piedra se comporta como piedra. Esto importa. Una investigación seria no lo ignora. Pero incluso aquí, la explicación oficial deja algo sin resolver. Explica mejor la composición que la percepción. Describe mejor el origen que la semejanza. Puede decir por qué la roca está ahí, pero rara vez se detiene a preguntarse por qué la misma interpretación errónea del público se repite con tanta fuerza. ¿Por qué tantas personas, al entrar en contacto por primera vez con ciertos paisajes, sienten que están viendo superficies talladas, en lugar de montañas convencionales? Esto no prueba la existencia de una biosfera oculta, pero sí evidencia una contradicción visual sin resolver. Las instituciones tienden a tratar esa contradicción como un problema de ignorancia. Quizás sea un error. A veces, la persistente falta de reconocimiento no es estupidez. A veces, es una señal de que las categorías son demasiado imprecisas para lo que el ojo percibe. Ahora, ampliemos el marco de las formaciones individuales a la infraestructura y la política territorial. Mapas mineros, niveles de vías férreas, registros de canteras, concesiones madereras, modificaciones de cuencas hidrográficas, patentes de tierras, informes de control de inundaciones. A lo largo de los siglos XIX y XX, regiones enteras fueron taladas,
drenadas, dinamitadas, niveladas y renombradas a escala industrial. Las colinas se convirtieron en rellenos, los barrancos desaparecieron bajo las calles. Los bosques se desvanecieron más rápido de lo que la memoria podía estabilizarlos. Los corredores ferroviarios atravesaron las crestas con una geometría deliberada. Las canteras eliminaron los acantilados bloque a bloque. Los sistemas fluviales fueron desviados para molinos, minas, canales y embalses. La tierra no solo fue observada, fue modificada. Esto importa porque cualquier mirada moderna que observe un paisaje ya moldeado por la extracción está viendo una escena parcial. Lo que queda puede ser natural. También puede ser el residuo de una eliminación sistemática. Los antiguos registros de ingeniería suelen ser más reveladores que las grandes narrativas. Muestran una obsesión por despejar, nivelar, cortar y clasificar el terreno en unidades utilizables. Los informes hablan en términos como sobrecarga, desperdicio, cara expuesta, beta productiva, sección desprovista. Los registros de madera reducen los bosques vivos a pies tablares y capacidad de transporte. Las definiciones legales reducen la tierra a parcelas, derechos, corredores de acceso, propiedad minera, riesgo de inundación y uso imposible. Lo que desaparece en ese proceso no es solo la belleza, es la continuidad. Una montaña se convierte en una zona de recursos. Un bosque se convierte en inventario. Una formación extraña se convierte en un objeto con nombre y una explicación establecida, porque los objetos no establecidos interfieren con la administración. La burocracia prefiere categorías que se puedan archivar. La verdad no tiene por qué ocultarse mediante una dramática conspiración. Puede ser aplanada por el papeleo. Esa es una de las razones por las que teorías como esta migran a los márgenes. Una vez que una pregunta se vuelve incómoda para las disciplinas formales, rara vez se responde en proporción a la curiosidad pública. Se ignora, se ridiculiza o se delega. Luego reaparecen documentales marginales, imágenes de archivo republicadas, atlas con subtítulos erróneos e hilos especulativos donde cada detalle faltante se convierte en evidencia de represión. Cordilleras enteras se convierten en bosques talados. Mesetas sedimentarias comunes se convierten en la base de troncos de 60 kilómetros de altura. Cada mapa geológico se convierte en una tapadera. Así es como las preguntas débiles se convierten en mitos poderosos. Sin embargo, bajo la exageración, a menudo hay una herida legítima. La gente puede percibir que la descripción moderna del mundo es más superficial que el mundo mismo. Cuando se les dice que una forma es común, cuando claramente no lo parece, la confianza comienza a flaquear. Consideremos también el peculiar papel de la madera petrificada en este argumento. Existen bosques petrificados reales. Troncos reales se han mineralizado. La sílice puede preservar la textura de la corteza, la veta e incluso la estructura microscópica. En algunos yacimientos fósiles, la madera se conserva con una fidelidad asombrosa. Esto es un hecho, y mantiene viva la teoría, porque una vez que se comprueba que la materia orgánica puede convertirse en piedra, la barrera conceptual desaparece. Si la madera puede convertirse en roca, ¿por qué no estructuras más grandes? La respuesta, de nuevo, es la evidencia. La madera fosilizada presenta características identificables. La mayoría de las mesetas no las tienen. Sus interiores están cartografiados como formaciones rocosas, con historias que se ajustan a la geología regional. Aún así, la fosilización demuestra al menos un punto importante. La línea divisoria entre la biología y la piedra no es tan clara en el registro geológico profundo como el sentido común moderno suele suponer. Las descripciones de los testigos presenciales añaden otra capa de significado. Los primeros viajeros a menudo carecían de vocabulario técnico, por lo que describían lo que veían utilizando objetos familiares.
Algunos escribieron sobre mesas gigantes que emergían de las llanuras. Otros describieron torres, pilares, muros, chimeneas, castillos y tocones. Estas metáforas son fáciles de descartar como poéticas. Pero la metáfora suele ser la primera etapa de la clasificación. La gente recurre a la comparación cuando una forma se resiste a ser nombrada fácilmente. El uso repetido de un lenguaje que describe lo cortado, tallado o como una columna sugiere que la perturbación visual no es reciente. No comenzó en Internet. Es anterior al algoritmo. También está el problema de la infraestructura faltante. Si algunas formaciones fueron realmente explotadas o cortadas a gran escala por una civilización industrial desconocida, ¿dónde están los sistemas de transporte, los campos de escombros, las herramientas, los asentamientos, la escoria, las rutas, los patrones de detritos consistentes con una extracción deliberada? En la mayoría de los casos, no están. Esa ausencia es significativa. Debilita las interpretaciones industriales literales. Pero no cierra por completo la investigación, porque la teoría no es convincente solo cuando se trata literalmente. Es convincente porque identifica una verdad más amplia sobre los residuos. Gran parte del mundo ahora parece ser lo que quedó atrás, lo que quedó después de la extracción, lo que quedó después del fuego, lo que quedó después del entierro, lo que quedó después del cambio de nombre de las cosas. Las montañas se vuelven convincentes en este marco porque parecen menos comienzos que supervivientes. Y ese podría ser el patrón más profundo. El paisaje moderno es un paisaje reducido. Bosques reducidos, ríos reducidos, ciudades reducidas y reconstruidas. Antiguos trazados enterrados. Cimientos sellados bajo nuevas pendientes. Antiguas líneas costeras desplazadas. Distritos de canteras borrados por la vegetación. Ramales ferroviarios olvidados bajo urbanizaciones. En ese contexto, la teoría del tocón no sobrevive porque sea concluyentemente cierta. Sobrevive porque pertenece a una gramática de pérdida más amplia. La gente ya no confía en la primera explicación, porque demasiadas otras historias oficiales han resultado ser parciales, edulcoradas, o enmarcadas de forma estrecha por las necesidades de la administración. Cuando una montaña de cima plana aparece en el horizonte, la mirada ya no se pregunta solo cómo se formó, se pregunta qué falta a su alrededor. Aquí es donde la versión más sólida de la teoría se vuelve menos geológica y más histórica. Quizás la afirmación de que las montañas son prueba enterrada de árboles gigantes talados sea demasiado literal. Quizás la morfología sea una coincidencia, el parecido poderoso pero engañoso. Aún así, la popularidad de la idea puede estar revelándonos algo más duradero que la idea en sí. Puede estar indicándonos que la gente percibe una ruptura entre lo que registran los datos sobre la Tierra y lo que las instituciones están dispuestas a decir al respecto. No porque todas las instituciones mientan, sino porque las instituciones se especializan. La geología explica las rocas, la silvicultura explica la madera, la ingeniería explica los cortes y las nivelaciones, el derecho te explica la propiedad, los archivos explican lo que se archivó. Casi nadie cobra por estudiar qué sucede cuando todos esos registros apuntan a la misma sensación, que el mundo se ha reducido radicalmente y luego se le ha cambiado el nombre con calma. Volvamos a la imagen que dio origen a todo esto. Una amplia corona de piedra a la luz de la mañana. Muros verticales que se sumergen en la sombra. Unas pocas figuras humanas abajo, casi borradas por la escala. La explicación oficial puede ser correcta en sus detalles materiales. La formación podría ser basalto, arenisca o algún remanente más duro dejado por la erosión a lo largo de inmensos tiempos. Pero la inquietud persiste porque el lenguaje visual dice algo más. Dice interrupción. Dice exposición. Dice que algo más grande existió aquí alguna vez, aunque ese algo no fuera literalmente un árbol. Por eso, la teoría sigue captando la atención. No porque haya resuelto el asunto,
sino porque se niega a que el paisaje se vuelva ordinario. Al final, la cuestión ya no es si cada meseta es un tocón o cada montaña la prueba enterrada de una biosfera talada. La pregunta más profunda es por qué la Tierra se nos presenta tan a menudo como un residuo, mientras que la explicación oficial habla con la voz serena del proceso. Residuos de bosques, residuos de ciudades, residuos de extracción, residuos de clasificaciones que surgieron después de que las demoliciones se hubieran completado. El patrón no desaparece. Migra de la piedra al mapa, de la fotografía a la política, de la mirada al archivo. Lo que queda no es certeza, presión de la imagen, presión del registro, presión de la posibilidad de que nuestras categorías sean más limpias que el mundo que pretenden describir. Así que párate de nuevo al pie de una montaña de cima plana, y mira hacia arriba. Mira la cima, mira las paredes, mira la piedra rota esparcida a tus pies. Mira los mapas que la nombran, los informes que la miden, las viejas fotografías que la hacen parecer imposible, y el lenguaje burocrático que la convierte en un hecho consumado. Luego pregúntate, ¿qué es exactamente lo que se defiende? No solo la geología, no solo la historia, sino la autoridad para decidir cuándo la semejanza no significa nada, y cuándo significa que un patrón oculto se ha visto con demasiada claridad como para ignorarlo. El registro sigue ahí, lo que cambió fue la explicación, y la verdadera pregunta no es si la teoría suena extraña, sino si alguien con las herramientas para verificarla la ha examinado seriamente.